Gracias, Roxana. Entonces vamos a ver este modelo que ustedes tienen que tener en mente para hacer la evaluación de vulnerabilidad. Recuerden, lo menciono otra vez para que en esta parte no se pierda, ¿no? En este razonamiento. En la pandemia, todo el mundo decía que este era un problema de la salud, ¿cierto? Que al final se dieron cuenta que se transformó en un problema económico, de recesión económica, de desempleo, de informalidad, y ahora se ha convertido en un problema de hambre, de protesta, de violencia, de inseguridad pública, ¿no? Esta concatenación tan compleja que hace un evento es lo mismo que tenemos que hacer nuestro análisis para que podamos hacer una buena evaluación de la vulnerabilidad, ¿no? Y por eso este ejemplo apunta en esa lógica, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que este ejemplo es del libro también que les tengo que pasar por el WhatsApp, que es la selección del impacto de la escasez de agua en la agricultura a pequeña escala, ¿no? Dice, agua disponible de precipitación, suministro de agua a los cultivos, escasez de agua en la pequeña agricultura, ingreso a los hogares en zonas rurales. Y aquí, agua disponible de precipitación, suministro de agua para cultivos y escasez de agua en la agricultura a pequeña escala, ¿no? Aquí está un poquito la diferencia. Todo esto puede ir más o menos en una lógica, pero aquí hay un grupo más vulnerable, los de agricultura en pequeña escala, ¿no? ¿Cómo sería el caso de la pandemia? Aquella persona que no tiene un seguro médico, ¿no? Ahí no tiene seguro médico y seguramente no tiene, está desempleado. Coges al grupo más desfavorable, ¿cierto? Comiences aquí, con este grupo vamos a comenzar la cadena de impacto, ¿no? Vamos a ver cómo es que se genera el impacto con este grupo, ¿no? Aquí habla de ingreso a los hogares en las zonas rurales. Ya este es un detalle que hay que ver si logramos, se llega necesariamente a esta conducción, ¿no? No necesariamente los agricultores tienen que ver con los hogares rurales, ¿no? Hay que ser bastante preciso porque aquí puede ser un tema de medios de vida, mientras aquí puede ser un tema más de familia, de hogar, de otro tipo, ¿no? Entonces vemos para el tema de la agua disponible en la precipitación, está asociada a la exposición, obviamente, el tema de la precipitación, la temperatura, la evapotranspiración, todo eso tiene un impacto sobre el agua disponible en la precipitación. La disponibilidad de este recurso afecta el riego, ¿cierto? ¿Cuánto hay disponible de esa agua para el riego? Y a su vez, ¿cuánto hay para los cultivos, ¿no? ¿Cuánto de eso se va a suministrar a los cultivos? Eso a nivel de exposición. Pero a nivel de sensibilidad, escasez de agua en la agricultura a pequeña escala. ¿De qué cultivo estaremos hablando? ¿Será un cultivo que es extensivo en agua? Porque si es extensivo en agua, obviamente la sensibilidad será alta, ¿no? Pero si es un cultivo que requiere poca agua, su sensibilidad será baja y por lo tanto no habría tanto problema, ¿no? Esto va a repercutir obviamente en este grupo que es más vulnerable, ¿no? Ya después veremos cómo se va a desglosar lo que es sensibilidad, cuáles son los indicadores de sensibilidad y los indicadores de capacidad de adaptación. Aquí lo que estamos viendo es que los indicadores de exposición se están trasladando a lo que es precipitación, temperatura y evapotranspiración, que va a afectar la disponibilidad del recurso y a su vez el riego, el suministro para el cultivo y afectar la pequeña agricultura, ¿no? Y a su vez esto afectará la vulnerabilidad, ¿no? Vemos aquí como sensibilidad. ¿De qué estamos hablando? Si este cultivo de los agricultores de pequeña escala son sensibles o no a estos efectos de la exposición. Entonces vamos a tener que esto, que es el tipo de suelo y el tipo de uso de suelo, ¿no? Va a tener un impacto sobre la disponibilidad de la precipitación, ¿no? Del agua que se va a generar producto de la precipitación. Estos son elementos de exposición, estos son elementos de sensibilidad que tienen un impacto sobre la disponibilidad de la precipitación, ¿no? El agua disponible para el riego va a tener que ver mucho con el tipo y eficiencia de los sistemas de riego, si es riego por goteo, riego por aspersión. Vamos a ver cuál es la eficiencia del sistema que se emplea, que va a tener un efecto sobre la disponibilidad del agua para riego, ¿no? Y obviamente eso puede hacer más o menos eficiente el suministro de agua para los cultivos.
va a depender del tipo de cultivo para que el cultivo establezca la demanda de agua, ¿no? Si es un cultivo extensivo en agua o es poco extensivo, va a depender del tipo de cultivo, ¿no? Y esto va a tener un efecto sobre cuánto debo suministrar y cuánta agua demando para ver si va a afectar o no a la agricultura de pequeña escala, ¿no? Y si va a tener un efecto sobre la vulnerabilidad. Entonces, si todo esto es negativo, en el sentido que es desfavorable, va a afectar la agricultura de pequeña escala y obviamente va a aumentar la vulnerabilidad, ¿no? Pero vamos a ver cómo esta capacidad de adaptación pueda contrarrestar estos elementos de exposición y sensibilidad. Entonces, vemos aquí que la capacidad de adaptación también puede ser resiliencia sobre el tema y eficiencia del sistema de riego. Si hay un conocimiento sobre los sistemas de riego en los agricultores, obviamente van a ser más eficientes, ¿cierto? ¿Cuánto ese conocimiento existe en la población, en la comunidad de esa zona, ¿no? El tipo de cultivo que está asociado a la capacidad para plantar el cultivo más resistente, ¿no? Bueno, si voy a poner arroz, ¿qué pasa con el arroz? Roxana, el arroz requiere poca agua, requiere mucha agua. ¿Y por qué requiere tanta agua el arroz, no? Bueno, requiere bastante agua, ¿no? Claro, es un problema, ¿no? Claro. Entonces, ahora yo puedo cultivar otra cosa que requiera menos agua, pero no conozco. No conozco el cultivo y no conozco de otra forma de regar el arroz, posiblemente, que pueda eh, acomodarme a esta escasez del agua, ¿no? La capacidad institucional para mejorar la distribución, la junta de riego, los turnos de riego, ¿no? Pagar mi cuota para que me den mi turno, no sé. Hay tantas cosas que hay a nivel institucional que está relacionado con la entrega del agua. Y bueno, el acceso a la tecnología para la mejora de la gestión de la tierra, ¿no? Todo eso está asociado a la capacidad de adaptación que puede permitir, si es favorable, mitigar pues estos elementos. No tengo poca agua, no la voy a desperdiciar, voy a poner un cultivo que requiere poca agua, ¿no? Y que sea más rentable para los pequeños agricultores. Se puede ir transformando esas condiciones que son negativas a nivel de sensibilidad, que es el verdecito, y al amarillo, que es a nivel de exposición, ¿no? Entonces vemos aquí que uno puede como influir en algunos elementos, sobre todo en los elementos asociados a la capacidad de adaptación y también a la sensibilidad, ¿no? Conocimiento de los sistemas de riego, conducir capacitaciones sobre técnicas de riego más eficaces. Puedo alterar esta variable, ¿cierto? Este desglose me permite a mí, no sé, aquí introducir algunos sistemas, ¿no? Tecnificados. Tipo de cultivo, cambio de cultivo por tipos más resistentes. También puedo introducir nuevas variables, también sabiendo que hay las semillas para las nuevas variables que están a disposición. Capacidad institucional para mejorar la distribución del agua. Capacitar al personal de los servicios de agua. Puedo de alguna manera interferir en estos elementos para revertir el nivel de vulnerabilidad, pero solo lo puedo hacer si hago este análisis más concatenado, ¿cierto? Entonces, en sensibilidad, los factores de sensibilidad son específicos al tema de género. ¿Recuerdan el tema de mujeres? Existen cultivos particularmente cultivados por mujeres, ¿no? Ustedes van al norte y van a ver un montón de mujeres haciendo justo lo que ustedes ven en la foto, cargando agua, ¿no? Agua, bueno, no creo que para agricultura, porque cargar agua es muy complicado para agricultura, pero son mujeres que traen agua para el consumo humano. Pero ¿cuál es la relación ahí, no? O a los niños, verlos en las chacras y no en los colegios, ¿no? En la capacidad de adaptación, las mujeres y los niños y las niñas y los grupos sociales tienen diferentes capacidades de adaptación. ¿Cuál es el nivel de educación que tienen el mismo acceso a los recursos de tierra, agua, tienen otras o reducidas opciones de ingresos, tienen participación igualitaria en los procesos de toma de decisiones? En las comunidades campesinas, los comuneros, ¿son varones o mujeres? En su mayoría son varones, ¿cierto? Normalmente está constituido por varones, no en todas, pero hay mujeres también, sobre todo las jóvenes,
las hijas de los comuneros, pero en su mayoría principalmente son varones, ¿no? Y ahí la decisión la toman principalmente ese grupo, ¿no? Y a nivel de impacto potencial, el impacto potencial es específico en género, afecta a los hombres y mujeres o grupos sociales particularmente de manera diferenciada, ¿no? Eso hay que ver si en este encadenamiento que hemos hecho aquí hay un arrastre específico en esta división de género que hay, ¿no? Si afecta más a las mujeres y a los hombres, porque seguramente al haber un impacto en la economía, el hombre lo que termina de hacer es migrar, ¿no? En cambio, la mujer se queda con el problema, con los hijos y a soportar en casa, ¿no? Y con todo eso a cuidar el ganado, lo que queda por continuar en la actividad económica. Entonces hay que ver qué impacto genera en el análisis esos elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la escasez de agua para la agricultura a pequeña escala, va a tener, de repente esto de pequeña escala estaba muy asociado a la producción de las mujeres, ¿no? A nivel de los huertos o incluso también a nivel de los animales de granja, ¿no? Como los pollos, los chivos, ¿no? Entonces hay un efecto en la disminución de los ingresos principalmente de las mujeres, ¿no? Entonces tenemos que ver cuál es ese impacto diferenciado que pueda generar esos elementos, ¿no? Entonces vemos aquí si hay opciones o alternativas de aumento de ingresos para las mujeres. Entonces, ya no se puede hacer nada en la agricultura, ver opciones por el tema de la artesanía o no sé, la producción de pequeños negocios como venta de comidas, ¿no? Hay tantas otras alternativas que uno puede buscar para complementar este problema de los ingresos, dado que en la agricultura no se puede hacer nada porque hay un problema de escasez de agua, ¿no? Entonces hay un grupo muy particular en las mujeres que pueden estar siendo más susceptibles a sufrir el impacto de este efecto, ¿no? Y entonces uno puede construir con esto los indicadores, ver en cada elemento qué indicadores son los que puedan estar para su marco lógico también, ¿no? Y para su sistema de monitoreo, su marco lógico, su línea de base y su sistema de monitoreo. Ir construyendo los indicadores en cada una de estas variables que han identificado para ver también si van a intervenir, si hay algún proceso de mejora, ¿no? Precipitación promedio, esa precipitación, bueno, acá está, precipitación promedio por mes en un periodo de crecimiento de los últimos 10 años, temperatura media diaria para el periodo de crecimiento de los últimos 10 años, tipo de suelo, clasificación de la FAO, tipo y uso de suelo, mapa de uso y cobertura de la tierra, ¿no? Y así vamos, eficiencia del sistema de riego, porcentaje de área equipada con riego, van estableciendo indicadores, ¿no? Demanda de agua de cultivos en metros cuadrados por hectárea por un periodo de crecimiento, ¿no? Hay que ir transformando todo este análisis concatenado en sus indicadores para poder hacer el monitoreo y ahí ir incluyendo más indicadores. Por ejemplo, acá en capacidad de adaptación, conocimiento sobre el sistema de irrigación, número de agricultores capacitados en técnicas mejoradas de riego, porcentaje de la renta disponible para la inversión en nuevos cultivos, en nuevos tipos de cultivos, número de cooperaciones de agua locales, número de hogares que practican métodos mejorados de gestión de la tierra, tales como la mejora de la labranza, ¿no? Para ir viendo qué medidas de adaptación se están implementando y ver su nivel de ejecución y también de impacto, ¿no? Esto también tiene un impacto porque lo que queremos es medir la reducción de la vulnerabilidad finalmente, ¿no? Bueno, y hay una serie de indicadores más que ustedes pueden ver que va a depender de los métodos, diferentes métodos con los cuales ustedes pueden levantar la información. Vemos aquí en esta parte que está asociado con la parte más física, el tema de la precipitación, la temperatura, el tipo de suelo, el uso o los mapas de suelo, una medición directa, ¿no? Los ingresos a través de encuestas, todo el tema de conocimiento a través de encuestas, entrevistas, hay elementos que también pueden hacerse con observación directa en campo, ¿no? Ver la condición de los cultivos, digamos, más que preguntarle al agricultor, es ir al campo y hacer un levantamiento de esto, ¿no? Aquí vemos el modelo que comprende los factores de vulnerabilidad asociado al agua disponible para la precipitación. Acá están los indicadores, precipitación, temperatura y transpiración, que está asociado a la exposición, tipo de suelo, tipo de uso de suelo, que está asociado a la sensibilidad en relación al agua disponible para la precipitación. Y así vamos a ver cómo es que se van conectando
digamos, estos modelos, estos indicadores. Por ejemplo, no todo tiene que ser a nivel de métodos directos, sino también con juicio de expertos, con entrevistas o con análisis de comparación de pares, ¿no? De los mismos, tomando conocimiento local de los mismos agricultores, se puede obtener información sobre estas variables, ¿no? No olviden que esto, como dijimos a un principio, por más que se lo ven lógico, esto no es cuantitativo, ¿no? Es más cualitativo en un sentido analítico, ¿no? De buscar las causas, las variables que tienen un efecto directo o indirecto y que puedan estar generando un aumento de la exposición, de la sensibilidad y de la vulnerabilidad, o un aumento de la capacidad de adaptación y reduciendo la vulnerabilidad si es que aumentas la capacidad de adaptación, ¿no? Bueno, el tema de los indicadores, todo esto para construir nuestro modelo del sistema de monitoreo, ¿no? Y bueno, con todo esto ustedes pueden hacer un sistema un indicador, ¿no? Construido un indicador de acuerdo a diferentes métodos de construcción de indicadores. El que más se conoce, se usa popularmente, es el modelo de análisis jerárquico, que se divide las variables en función a 1, se hace un quintil, ¿no? De 0 a 0.25, 0.25 a 0.5. Bueno, con el método de análisis jerárquico no sale cortado con exactitud, ¿no? Pero logras cortar que en un rango de 5 que te suma 1, ¿no? Y haces un rango con eso y te permite ver cuál es tu nivel de vulnerabilidad, ¿no? Si estás de 0 a 0.25 estarás en el nivel bajo, de 0.25 a 0.45 nivel medio y así, ¿no? Vas teniendo un semáforo, si se quiere, y poder hacer mapa de colores, ¿no? De exposición, sensibilidad, capacidad de adaptación y finalmente tener un mapa de vulnerabilidad, ¿no? El libro lo voy a poner en el WhatsApp en un ratito para que no me olvide, como la última vez que me olvidé, pero hasta aquí, este es un poco el espíritu de tener esta evaluación, que en realidad más que evaluación es una mirada analítica de lo que es cómo evaluar la vulnerabilidad, ¿no? En un sentido analítico más que cuantitativo propiamente, ¿no? Si tienen alguna pregunta aquí. ¿Aló? ¿Sobrevivieron? Hola Ángel, tal vez Hola, Iván. comentar que, sí, tal vez comentar que este tema de la vulnerabilidad, como hemos visto, y que ha pasado obviamente muy rápido porque suele ser muy complejo al incluir o al mirar diversos aspectos, ¿no? Algunos que se pueden cuantizar fácilmente si se quiere, como los valores físicos de evapotranspiración, lluvia, precipitaciones, lo que quieras, y otros como la sensibilidad, que ya tiene un parámetro mucho menos, o responde a parámetros mucho menos cuantitativos, ¿no? Que pueden ciertamente evaluarse también. Y otro aún más complejo, ¿no? Ya eh, esto como conocimiento sobre sistemas de irrigación, viendo la diapositiva que tienes ahí, capacidad para plantar cultivos más resilientes, ¿no? Cómo eso se puede, por ejemplo, llevar a números si quieres, ¿no? Entonces, esa complejidad que presenta la evaluación de la vulnerabilidad en general, al ser tan amplia, pues suele llevar a muchos dilemas, ¿no? Entonces, lo importante quizás podría ser ver de qué manera esto se puede simplificar hasta el punto de que podamos determinar si somos o no más vulnerables, que es lo que finalmente importa, ¿no? Y después ya tal vez comparativamente el cuánto, y para un análisis mucho más, más académico o más ya para un proyecto de inversión, lo que fuere, ¿no? En otro aspecto ya sí poder llegar a un nivel más analítico de la vulnerabilidad. Entonces, esa gama si quieres, miradas que se le puede dar a la vulnerabilidad, a todo lo amplio de la vulnerabilidad, sería importante que quizás nos quede como mensaje esto, porque es uno de los principales problemas que enfrentamos en gestión de riesgos también, ¿no? Cómo medirla, cómo ponderarla realmente. Y si no la ponderamos bien, pues terminamos tomando decisiones no adecuadas en el momento en el que hay que tomarlas, ¿no? Un poquito por ahí, el Claro, comentario.
Claro, es más fácil, por ejemplo, si tú lo tomas por el lado de la resiliencia, ¿no? La resiliencia, por ejemplo, la, la idea es que tiene que darte alguna condición de fortaleza, ¿no? De fortaleza, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, que el cultivo, en temas de resiliencia del cultivo, por ejemplo, ¿no? Que el cultivo sea más resistente a determinadas plagas, que no sea extensivo en agroquímicos, ¿te das cuenta? ¿No? Resiliencia, como es la fortaleza, te da más posibilidad de sacar algunos indicadores, ¿no? Está Ujú, Roxana era la que me hacía, no sé si Roxana o Celia me hacía el hincapié sobre el tema de resiliencia, ¿no? Entonces, claro, la capacidad de adaptación significa que tú te ajustas. O sea, el ajuste debería ser, si yo tengo un cultivo que funciona con determinado volumen de agua, obviamente la adaptación sería ahí que yo pueda tener la capacidad de cambiar a otro cultivo que pueda trabajar con menor, ¿no? Ahora, ese indicador tengo que plantearlo de esa manera, ¿no? La ujú, capacidad del agricultor por la capacidad, el interés, la voluntad, por querer cambiar por un cultivo tal vez que genere menos ingreso, pero que requiera menos agua. Entonces, ¿cómo saco ese indicador? Es una encuesta, ¿cierto? Yo le preguntaría, ¿usted está dispuesto a, usted está dispuesto dado el problema que tiene en Piura, que es una zona donde hay problemas de agua, donde todo el mundo cultiva el arroz, pero está en un año ujú, especialmente seco, le preguntas, ¿usted está dispuesto a trabajar con un cultivo que tenga menos ingreso, pero que a su vez dependa menos del agua? Y le das un rango nominal donde le dices, muy de acuerdo, poco de acuerdo, nada de acuerdo, jamás lo haría, ¿te das cuenta? ujú. O sea, tu pregunta la transformas en un indicador. De todas maneras es un indicador, pero ese indicador no es cuantitativo, ¿cierto? Porque él manifiesta si está de acuerdo o desacuerdo. Por más que te va Cualitativo, a sacar claro. un porcentaje, por más que te va a sacar un porcentaje, sigue siendo un indicador cualitativo, ¿no? Un Ujú. indicador nominal, ordinal, como ustedes quieran. Pero sí, como tú dices, lo pasé rápido porque al final, entre dos cosas, no llegaba a tiempo al momento Se del entiende. corte y además siempre esta parte llego mareado y cansado, ¿no? Pero lo que quiero decir es que como es una parte cualitativa, claro, es más fácil agarrar del censo agrario las cosas que ya se toman, ¿no? De los reportes del Ministerio de Agricultura. Pero a nivel de resiliencia y la capacidad de adaptación, normalmente yo lo saco con encuestas y pregunto sobre el interés, la voluntad, ¿no? De estas personas por querer o no cambiar su situación, ¿no? Pero incluso a nivel ni siquiera de conocimiento, sino de percepción. Si estaría dispuesto a, ¿no? Porque acá habla de, eh, usted está dispuesto, o otra, ¿no? A cuántas capacitaciones ha asistido, ¿no? En relación a este tema de los sistemas de riego, ¿no? Pero el que haya asistido a la capacitación no te implica que él sepa de nuevos sistemas de riego también, ¿no? Ahí habría que incorporar, tal vez tú dices, ya, si él con la capacitación implementó el sistema de riego, entonces ya ni le preguntarías porque tienes que ir en campo a ver si realmente lo ha instalado, ¿no? Es como esto del viol, ¿no? El viol, tú le enseñas todo para el uso del viol, pero la idea es que lo aplique a su producción, ¿cierto? Y de esa manera sea un poquito más orgánica, ¿no? Menos dependiente de los insumos agropecuarios, pero tiene que haber un medio de verificación. Ya no es una encuesta, le puedes preguntar o no, pero tienes que ir a verificarlo porque también te puede decir cualquier cosa. Pero lo importante es, más que la encuesta, es definir la variable con la cual voy a medir eso, ¿no? No sé si Roxana, Celia, están de acuerdo conmigo, ¿no? No sé quién era agrícola, era Roxana, no, Celia, creo. Roxana, creo que tú estabas dedicada a los temas de agricultura, ¿no? No, no, soy bióloga. Ay, biólogas. Ay, o, o Celia, ¿tú, Celia? Sí, 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 yo estoy en la parte agraria. Claro, ahí podrías ver, por ejemplo, hay mucha gente que es orgánica por pobreza, ¿no? Hay gente que por años al café no le metía agroquímicos porque, bueno, no tenía, ¿no?
pero al final no sabían que hacerlo con menos agroquímico era favorable, porque las plagas se vuelven más resistentes a los agroquímicos, ¿no? Entonces, no sé, ¿eso lo hace más resiliente o porque él se tiene que arreglar con los medios que tiene y no necesariamente con los medios económicos, ¿no? Eh, pero bueno, hay que buscar, porque al final si él produce orgánicamente y su vecino produce usando agroquímicos, de nada le sirve tampoco, ¿no? Claro, lo que pasa, Uh-huh. perdón, el tema es ahí que un poquito aclarar el tema orgánico, ecológico y convencional. Ajá. Claro, si un productor, digamos, por tema de subsistencia, solamente aplica o lo que tiene, o en todo caso no lo hace, más se relaciona con el ecológico. En el caso de un productor que hace la aplicación, digamos, de usos permitidos para certificación orgánica, porque ese es el tema, para llamarlo orgánico como tal, es porque utiliza productos permitidos para una certificación por un mercado específico. Uh-huh. ¿No? A veces siempre tenemos de confundir el tema que aquel que no fertiliza es orgánico. No va con esa relación. Le Uh-huh. digo, yo soy trabajo con café. Ah, qué Entonces bueno. un poco le refiero en el tema. Gracias. Claro. Pero ¿cuán difícil ha sido convertir uno que usa agroquímicos a orgánico de uno que no usa agroquímicos a orgánico? En realidad, todo tiene un tema de transición. De hecho, que el que se adapta con mayor facilidad es aquel que no ha aplicado nada en su vida y le llevas una alternativa comparado a alguien que ha estado, digamos, dependiente de insumos externos, como son los agroquímicos y fertilizantes convencionales, y eso ha sido dependiente y transformarlo a él o implementarlo en una tecnología con productos orgánicos y que eso va a repercutir incluso en su productividad, puede tener un poco de resistencia, puede decirlo así, ¿no? Que puede hacerlo en un momento y luego volver nuevamente a lo que fue lo anterior. Que en cambio uno que no hizo nada es mucho más fácil, diría yo, que adopte la tecnología Claro, eso orgánica. me hace recordar, por ejemplo, en Tumbes, con el tema del banano, en Tumbes el banano usan químicos, ¿no? En Piura que se introdujo, se desarrolló el banano orgánico porque ahí era, digamos, cambiaron el cultivo. No sé qué había antes en el Bajo Piura, ¿no? En el Valle del Chira. Y entraron con dole y todo lo demás, pero lograron desarrollar digamos, este producto que se exporta finalmente por el puerto de Paita, ¿no? Pero digamos, encontraron condiciones favorables, no sé si en esa zona había antes algodón o arroz o no sé qué, pero lograron instaurar un producto que al final bueno, lo han incorporado dentro del comercio justo y todo lo demás, ¿no? Y bueno, espero que sea más rentable en función de lo que tenían antes, ¿no? Pero tomando como supuesto que fuera así, obviamente ellos tenían mejor posibilidades de adaptarse a ese nuevo cambio, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo encuentras esas potencialidades para un cambio, Iván? Ese es un poco ya trasciendes a la psicología de Eh, repente, ¿no? Porque no olvides que el sí, cambio al comercio justo además te demanda un nivel de asociación que es diferente es a que, la producción, ¿no? Perdón, Iván, claro, sigue. es que si tú vas explorando todos los elementos que se van mencionando, cada uno tiene una riqueza en sí mismo, tiene una complejidad en sí mismo. Entonces, tú encuentras en cada una de las variables que quieres aplicar, si quieres, para medir la vulnerabilidad, subvariables, subprocesos, elementos mucho más complejos. Y, por ejemplo, bueno, tú terminas decidiéndote o decantando por algo que realmente vas a poder medir, ¿no? En el campo, como dices tú, porque hay algunos elementos relacionados con la resiliencia que son muy complicados de medir. Entonces tú adaptas
tu herramienta, lo que fuere, para tratar de recoger algo de información. Y entonces por ahí también hay otro tema, ¿no? Que finalmente nunca llegas a medir exactamente lo que quisieras medir, sino algo a lo que estás ajustado a medir, por N condiciones que se presenten. Y lo otro que también es interesante de esto, es que realmente vas a saber si eres resiliente o no, luego que, bueno, en el tema de gestión de riesgos, tirándolo un lado más un poco por ese lado, es después de que pasa la situación. Antes siempre tendrás una idea, si quieres, una valoración que te puede dar una idea de si lo puede ser o no, pero cuando realmente pasas la prueba es cuando realmente sabes si fue o no fue tan resiliente, o si lo es o no es tan resiliente el sistema, la persona, la sociedad, la comunidad, etcétera, etcétera. Claro, claro. Es como, por ejemplo, como tú dices, ¿no? La resiliencia de todas maneras tiene una connotación post-impacto de alguna manera, ¿no? Mientras que la capacidad de adaptación se da en el tiempo, tú te vas adecuando paulatinamente, ajustando. Entonces yo me pregunto, ¿no? En lugares donde hay graves problemas de agua, ¿no? Disculpa, Ángel, que quizás se me pase, acaba de decir algo que me parece muy, muy interesante, ¿no? Y que marca tal vez una diferencia entre la mirada de resiliencia y la de adaptación. Es que la adaptación termina siendo un proceso en el tiempo, ¿no? ¿No? Y la resiliencia también podría hacerlo, porque también se puede construir resiliencia o mejorar la resiliencia en el tiempo. Sin embargo, tanto el tema del impacto del cambio climático, que es también un proceso temporal largo, puede por ahí más o menos entenderse tal vez un poco la diferencia entre adaptación y resiliencia. Quizás por ahí podría ir, si la exploramos un poco más, como para no quedarnos con la duda de que, o esta dualidad entre resiliencia y adaptación, que termina siendo casi lo mismo por los conceptos que vimos, por los conceptos que has puesto, ¿no? Se autoalimentaban ambos conceptos. Sí, sí, en términos generales se autoalimentan, ¿no? Pero en términos específicos, resiliencia es como un pulpo en realidad, ¿no? Desde cómo lo definen los ecólogos, los psicólogos, los sociólogos, los economistas. Por todos lados va la resiliencia como una especie de pulpo, ¿no? Pero manteniendo su esencia, la parte más general, si se quiere, sí se parece a la capacidad de adaptación, pero claro, la capacidad de adaptación es más fuerte porque está pensada en un sentido longitudinal, no en un horizonte de tiempo más largo, ¿no? Entonces, y lo que tú decías, ¿no? La resiliencia a veces tú la pruebas porque es como un chicle que tú jalas, ¿no? Una liga que estiras, pero por más que la estiras no se deforma, ¿no? Mientras que la capacidad de adaptación la tienes o no la tienes, ¿no? Por ejemplo, yo quería poner este ejemplo a propósito de lugares que tienen escasez de agua, ¿no? Tienes una comunidad donde tienes escasez de agua, graves problemas, y la tendencia va hacia la erosión, ¿no? A la pérdida de volumen, ¿no? De agua para, sobre todo la agricultura, y introduces más bien cultivos que son más exigentes en agua de lo que ya tenías, posiblemente porque son productos más rentables, pero terminas yendo en contra de la lógica del ambiente, ¿no? Entonces ahí, ¿qué sería? ¿Te adaptas o estás yendo en contra de una lógica de adaptación? Yo lo he visto en muchas, por ejemplo, en comunidades altoandinas donde, digamos, tú sabes que el mercado del queso y de la leche en las comunidades altoandinas son mercados insatisfechos. Si nosotros producimos un poquito más, todo se consume. El abastecimiento del consumo del mercado local es insuficiente. Entonces, si aumentamos un poco más la producción, todo se consume, porque, digamos, es algo que, digamos, tiene mercado, ¿no? Tiene una cobertura baja. Entonces, obviamente, las comunidades se han dado cuenta de eso y empezaron a introducir ganado mejorado para mayor producción de leche y queso, y obviamente para que el ganado mejorado pueda, digamos, ser un mejor productor de leche, incorporaron pastos mejorados, ¿no? Pastos cultivados, y para eso necesitabas un riego tecnificado, pero ya tenías problemas previos de abastecimiento, entonces ya te empiezas a quitar el agua con otra comunidad que también lo usaba para otros fines, y se generan conflictos sociales en relación al agua. Entonces ahí, ¿cómo es?
¿te adaptas o qué estás haciendo? ¿No? ¿Estás haciendo todo lo contrario? Entonces, eso puede dar ¿estás preguntando? No, lo pongo como para reflexión, ¿no? Me refiero a que, o sea, es como Piura que predomina, a pesar que ellos tienen graves problemas de salinización y digamos, riego, ¿no? En los turnos para el riego, sigue siendo predominante en el medio Piura, sobre todo la parte de Sullana, San Lorenzo, todo el tema del arroz todavía, ¿no? Sigue siendo un cultivo predominante. Y además tiene un efecto negativo sobre el tema de la salinización del suelo. Salinización del suelo, sí. Entonces, sí, bueno, hay quizás un tema importante, ¿no? Lo que siempre nos suele pasar, ¿no? Lo urgente no deja tiempo o no deja espacio para lo importante. La ambición, la idea sería tener una línea de mirada hacia futuro, en el tiempo, y eso ir traduciéndolo a acciones más, más pequeñas en el tiempo también, ¿no? O sea, una mirada de aquí a 30, 40, 50 años quizás, ¿no? De adaptación, pero ir tomando acciones que nos lleven a esa meta final de decir que nos estamos adaptando a través de pequeños pasos, acciones, pero que siguen una línea que debe respetarse, porque en caso contrario se termina rompiendo esto y hacemos más daño, como lo decías tú. Ahí ya entran otros factores como el tema económico, vuelta, ¿no? Que te fuerza a tomar una decisión momentánea que probablemente vaya en contra de esa mirada futura. Pero sin embargo, si tienes esa mirada futura, esa proyección a futuro, podrías decir, bueno, esto lo puedo sobrevivir de alguna manera, por ejemplo, a lo que está pasando ahora, ¿no? Estas condiciones que nos están imponiendo la pandemia. Puedo sobrevivir por un momento, por un tiempo, adaptándome de alguna manera rápida, si se quiere, a estos problemas que nos está causando la pandemia, sin dejar de mirar el norte de los 20, 30 años, el norte futuro, y lo que hago más bien a mi plan es ajustarlo, si se quiere, ¿no? A mi planificación hacia el futuro es ajustarla para que considere estas posibles contingencias en el tiempo y me dé el espacio de poderme adaptar momentáneamente o ajustarme momentáneamente, ser resiliente momentáneamente, para luego retomar el camino de una adaptación, de un norte, de una adaptación adecuada a lo que estamos viendo que sería el cambio climático. Por ahí tal vez un poquito pensar esa alternativa, ¿no? claro. Es como, por ejemplo, si tuviéramos un grave problema de abastecimiento de alimentos, ¿cuánto estaríamos dispuestos a producir nosotros nuestros propios alimentos, ¿no? Bueno, acá en la ciudad, acá en Lima no se puede, ¿no? Casi todo Lima no hay donde producir dentro de casa, digo, como huerto, porque el techo. ahora cada vez más, bueno, puede ser, bueno, yo no tengo techo, ¿no? El techo del edificio no le pertenece no sé a quién le pertenece, nunca he subido a mi techo del edificio, ¿no? Pero tal vez la gente de Villa El Salvador que sí tiene techo o en ventanilla, no sé, puedan usufructuar su techo para su producción, ¿no? Pero en general ya imagino que en Surco debe ser complicadísimo, ya todo ese edificio, Chorrillos también, ¿no? Pero saliendo más afuera, esto que se estaba perdiendo, áreas de producción, por ejemplo, Lurín, Pachacamac, que en los años 80 pues eran los valles, ¿no? Y ahora terminaron siendo, digamos, parte de los proyectos inmobiliarios de lo último que está dejando Lima, ¿no? Igual Ancón, que es todo un desierto que se podría, digamos, usar para siembra, pero todo es inmobiliario ahora, ¿no? Ni siquiera dejamos espacios públicos para las ferias gastronómicas y qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo con algo que ustedes creo que van a desarrollar o han desarrollado antes, ¿no? El tema de ciudades inteligentes, ¿no? ¿Cuánta inteligencia tenemos en hacer nuestras ciudades, nuestras comunidades, ¿no? ¿Aló? Sí. Tal vez porque dejar un espacio para que participen los demás compañeros. Sí, yo pienso que los compañeros están cansaditos, y ya creo que es hora del break, ¿no? hacemos el break. Sí, no sé si Adriana, la pobre Adriana, ya la ha desmayado de aburrimiento. No, ingeniero, no se preocupe. Sí,
Un break, no sé qué opinan los participantes, de cuánto tiempo sugieren, recomiendan, 15, no sé. ¿Pueden opinar, por favor? ¿Qué opinen? ¿Qué opinen? Yo ya tomé mi break hace rato. 20 minutos, dice Celia. Ya, de acuerdo, yo sí. Ya, Necesito respirar. entonces, sí, entonces, estimados participantes, nos vamos a dar un break de 20 minutos, ¿no? Para que ya puedan asistir a sus servicios higiénicos, tomar agua o no sé. Tomar el lonche. Tomar el lonche, por supuesto. Claro. Entonces, ingeniero, dentro de 20 minutos continuamos Ya. con la clase. A las Listo. 6:10. Cerramos el Zoom, ¿cierto? Salimos del Zoom, ¿cierto, No, Adriana? no, lo puede dejar ahí. Ya, ya, excelente. Ya, entonces regreso nomás.